este caso que se muestra la gráfica son 4 pasitos. Ahora, cómo se relaciona esta gráfica de abajo y con la de arriba. Entonces vamos a empezar con los ejes. Empecemos con el eje X, que se los marqué acá abajo. Vamos por partes. Entonces el argón 39 se genera en el laboratorio al irradiar la muestra con neutrones, transformando el potasio 39 en argón 39. Entonces, ¿qué van a hacer? En cada uno de estos pasos de calentamiento van a irradiar la muestra con neutrones para obtener este dato en específico. Luego, el argón 40 es el isótopo radiogénico que se forma por el decremento de potasio 40 en la roca. Entonces, esta relación entre argón 39 y argón 40 es proporcional a la cantidad de potasio 40 original en la muestra. Luego vamos a tener el eje Y, que es 36 argón 40 argón. El argón 36 es un isótopo no radiogénico que es principalmente de origen atmosférico y su presencia indica contaminación con alguna fuente externa. Entonces, esto puede dar excesos de argón 40, esta contaminación. Entonces, la relación entre este argón 36 y el argón 40 que ya mencionamos antes ayuda a corregir pues el exceso de argón 40. Entonces, ¿cómo se va a graficar esta muestra? Lo que se hace es que se toma igualmente como se hacía para el X, en cada uno de estos pasos de calentamiento se va a tomar este fraccionamiento en el paso. Entonces, se toman tanto los datos de argón 36, argón 40, como la relación de argón 39, argón 40, se va a utilizar una técnica que se llama mínimos cuadrados ponderados, donde cada punto tiene como un peso en especial y esto le da una precisión analítica y es lo que nos va a dar esta línea de acá, que es la recta. Ahora, utilizando la ecuación de la recta, con las variables que tenemos acá, nos daría algo similar a lo que les presento acá arriba en la parte superior derecha, que sería que Y, o 36 argón 40 argón, es igual a la pendiente, que es algo que nos da el método de mínimos cuadrados ponderados, por el eje X, que sería argón 39, argón 40, más el intercepto, que es el valor obtenido en este punto de acá, en que la línea recta corta el eje Y. Luego de esto, ¿cómo se utiliza esto para pues darlos en tiempos? ¿Por qué? Porque pues vemos que la gráfica nos da valores entre 0 y 0.04 y 0 y 0.06. Entonces, ¿cómo pasar de esto a tiempo? Se utiliza esta ecuación que vamos a ver acá, en que el tiempo es igual a 1 sobre lambda, que lambda se refiere a la constante de decremento del potasio 40, que pues en este caso creo que, si no estoy mal, pues haciendo la reversión de los valores que dan, toman esta que es de 5.543 por 10 a la menos 10 por año. Entonces toman ese valor, entonces ese sería lambda. Entonces el tiempo es igual a 1 sobre lambda por el logaritmo natural de 1 más la pendiente, que es el valor que encontramos acá en la ecuación de la recta, por lambda, que es un factor de irradiación. Esa es una constante que determina el laboratorio dependiendo de los métodos que hayan usado o el equipo que tengan. Entonces, así vamos a obtener tanto la edad, que sería esta de acá, que es esta del isócrono inverso, la edad del isócrono inverso, y tenemos acá abajo la edad del intercepto. El intercepto indica la composición inicial de argón. Entre más cercano sea a 298.6, pues que es el valor atmosférico, hay menos contaminación. Entonces podemos ver que en esta la contaminación es bastante alta. Ahora, otro paso importante es este MSWD, que es lo mismo que había presentado antes. Es un valor que daría pues qué tan certero sería el dato. Entre más cercano a 1 es más confiable. Acá también tenemos pues los datos, si se usan o no se usan los datos. Esto, hasta donde terminé de entender,
usando el libro, pues, que usé para presentar cómo se usa esa gráfica, esto se utilizan únicamente los datos de los pasos que se utilizan para calcular la data. Entonces, acá, por ejemplo, podemos ver que ellos toman 4 datos, que serían 4 datos en gris, que son los no usados, corresponderían a estos datos de acá, 1, 2, 3 y 4, con este último en la línea que queda acá. Y los datos que sí usan estarían en los 4 pasos blancos, que serían los 4 pasos que utilizan para el dato. Entonces, son estos datos o las coordenadas de estos datos lo que utilizan para el método de mínimos cuadrados. Ahora, ¿cómo funcionan las elipses? Las elipses en la gráfica del histocrono inversa representan intervalos de confianza. Entonces, para cada punto, estas elipses muestran la incertidumbre en las mediciones en las relaciones isotópicas. Entonces, algunos casos por lo que las elipses puedan ser tan grandes como las que vemos aquí en las gráficas, que son, digamos, esta que es gigante y tenemos otras más pequeñas. Esta se puede dar por una baja relación en la señal o en el ruido. Digamos, si un paso de estos que se dan se libera muy poco gas, las mediciones van a ser menos precisas. También esto pues aumentaría el error. También hay una contaminación, o sea, esto se puede alterar por una contaminación con exceso de argón 40, que es el argón no radiogénico, y eso puede provenir de inclusiones o de fluidos. Entonces, esto distorsiona las relaciones isotópicas. También hay una heterogeneidad en la muestra. Esto también podría darnos estas elipses, que si la distribución de argón no es homogénea, entonces si encontramos zonas con más argón y menos argón, entonces pues se puede llegar a dar estos errores que dan estas elipses tan grandes. Entonces, Gabriela, hay un sonido desde el computador. Sí, es que son las notificaciones, pero no sé cómo quitarlas de mi computador. Ya. El segundo, creo que no las puedo quitar. Bueno, sí se puede ver, bueno, ahorita tiene que poderse. Sí, Pero Gabriela, digamos, los puntos importantes aquí son, bueno, el concepto de la desviación estándar, que tiene que ser, dejemos la que está más. La desviación estándar que debería ser cercana a 1, ¿cierto? Otro que yo veo en la primera gráfica, a la superior izquierda, una gran distorsión. Y al final termina utilizando prácticamente 5 de los pasos, ¿cierto? Sí, señor. Pero el concepto importante que quería que se dedicara es el del intercepto, que por lo que veo en la relación de argón 40, argón 36, debería ser cercana a 298. Sí, señor. Y aquí no lo es. No, señor. Y no lo es, eso da una indicación. O sea, que digamos el intercepto es una forma de chequear que los datos o que el resultado es correcto. Esta es una muestra que indica que no. La desviación estándar es muy grande. Como pueden ver, se tomaron mucho menos muestras sobre la recta inclinada. Y fuera de eso, el intercepto es muy grande. Y por esa razón, pues ¿todas estas son del mismo ejemplo o no? ¿Qué otra cosa? Estoy viendo así. Sí. Es que como era el ejemplo con mayor error, era más fácil mostrar justamente todos estos pedazos pequeños como estas partes, más fácil. En cambio, la siguiente que iba a mostrar la comparación, que la otra sí es muy cercano el valor atmosférico, el intercepto al valor atmosférico, entonces sí es como más confiable. Bueno, para entender esta, es toda la misma muestra, ¿verdad? Sí, señor. Y veo que abajo en la edad plato da 134. Sí, señor. Más o menos 12. Pero la edad de la inversa da 115. Más o menos 43. O sea, esto tampoco es no refrenda, digamos, la edad plato. Y el intercepto tampoco. ¿Cierto? No, el intercepto no es así como sino que es un valor. Como es otra. Sí, por eso el intercepto es la relación de argón 36 y 40. Sí, señor. Que es el atmosférico. Debería ser cerca de 298. Sí, Ese es el punto importante. Y no lo es. No.
Y la edad, la isócrona inversa tampoco da cerca a lo que ellos están tomando como edad. Entonces, ¿cuál es la edad que tomaron aquí en esta, o que se tomaría en esta muestra? Ellos al final tomarían la edad del plato. De plato. De cuál. Con dudas, ¿cierto? Con dudas grandes debido a que está lejos del intercepto y la isócrona tampoco coincide. Ahora mostremos una en la que sí, porque es la siguiente. Sí, aquí. Entonces, acá podemos ver la de arriba, es la misma que ya les había mostrado en los casos anteriores, pero la de abajo ya es donde vemos que sí casan los datos. Digamos, tenemos el argón 4036, esta relación en el intercepto nos da 298.4, que pues está a 2 décimas de ser el 298.6 del valor atmosférico. Y también claro que el error es muy grande, también, más o menos 42. ¿Qué significa? Significa que tampoco es que, o eso está bien, eso se acepta. pues hasta donde alcancé a leer sí se acepta, porque pues se tomaría como aceptable. Y también pues podemos ver que la edad del isócrono inverso nos daría también muy similar a la que nos da el plato. Sí. Y el error es mucho menor que el que vemos en la parte de arriba. Sí, al menos la isócrona inversa también coincide con la edad Platón. Entonces esta es una muestra creíble, ¿cierto? Sí, que sería en este caso el enfriamiento de qué mineral era este. Este es el metagauro, esto es plagioclase. En plagioclase, sí. Bueno, esa parte era la importante, es la que quería que aclaráramos. Noten que las edades argón-argón y potasio-argón tienen, digamos, como han sido tan imprecisas precisamente por contaminación con argón atmosférico y porque durante actividad hidrotermal se va uno de los isótopos. Mi impresión es que la edad termina siendo siempre mucho más joven de lo que realmente es. Por lo menos nosotros lo captamos en la edad supuesta de las esmeraldas, que terminó dándoles edades de Campaniano a Oligoceno, con estos métodos no tan sofisticados. Cuando quieran revisar, revisen las edades de argón, argón o potasio, argón relacionadas con las esmeraldas y van a ver que no se parece en nada a esto, que además se hicieron hace 20 años. Entonces no se parecen en nada a eso. Por esa razón, cuando lean el artículo de la cuenca cretácica, se van a dar cuenta que la conclusión fue que la actividad hidrotermal ocurrió durante el Cretácico temprano y no después, no mucho después, porque no tenía sentido que la actividad hidrotermal no estuviera en fase con la actividad magmática de los cuerpos ígneos que están intruyendo estas rocas del Cretácico. Entonces, cuando vean edades relacionadas a potasio, argón, 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 tienen que mirar que efectivamente esto sí se esté cumpliendo. Para decir, bueno, no, esta es, por ejemplo, esta que tengo al frente, tiene sentido, ¿no? Es creíble, es la edad de enfriamiento del feldespato. Entonces, digamos, eso es muy importante para procesar la información. Entonces, era eso, Gabriela, muchas gracias. Entonces, recuerden ese número, tiene que dar cercano a eso, por una buena razón. El intercepto, y ya entienden también lo que es. ¿Dónde está exactamente ahí la edad de isócrona inversa? Esa es la que da en dónde, en esta gráfica, por ejemplo, en la gráfica superior derecha. ¿Dónde está la inversa, isócrona inversa? Es esta línea de acá. Ajá. Se utiliza, esta es la línea que se da por pues este método de mínimos cuadrados ponderados, esta línea. Y esta, pues se tomaría la pendiente de esta línea y se utilizaría en la ecuación que presenté acá antes, que es esta del tiempo. O sea, el valor sale de la pendiente. Ajá, sí. La pendiente está relacionada directamente con la edad. O sea, es la pendiente. Y el intercepto sí es el concepto de argón atmosférico, ¿verdad? Sí, señor. Listo, muy bien. ¿Algo más que decir, Gabriela? No, creo que ya, pues si tienen alguna duda, pero del resto no. Bueno, está muy bien. Muchas gracias. Bueno, ahora sí seguimos.
Buenos días, ¿se ve la imagen? Buenos días, ahí está bien, sí. Adelante, Franco. Ok. Bueno, el día de hoy vamos a analizar este artículo titulado Paleomagnetismo en rocas del Mesozoico del norte de los Andes y cuáles son sus implicaciones en la tectónica mesozoica del noroeste de Sudamérica. Este artículo fue publicado en el 2006 por Germán Bayona, Augusto Rapalini y Vicenzo Constanzo Álvarez. El artículo es un estudio de mineralogía paleomagnética y magnética, el cual fue realizado en rocas del Triásico superior al Actiano, que afloran en la cordillera oriental en el valle superior del Magdalena, entre los sistemas de falla de Borde Llanero y la falla de Romeral. Esto lo menciono brevemente como una introducción, pero teniendo en cuenta que este es un artículo sobre paleomagnetismo, vamos a necesitar tener en cuenta una serie de conceptos relacionados con esto. Entonces voy a comenzar haciendo un énfasis en estos temas. Entonces recordemos que el magnetismo terrestre, recordemos que el planeta Tierra crea su propio campo magnético debido a las corrientes eléctricas que se producen en su núcleo, que es de hierro y níquel líquido, haciendo que la Tierra actúe como un gigantesco imán en el cual tenemos dos polos magnéticos. Esta posición geográfica de los polos difiere con la posición geográfica del polo terrestre. Y recordemos que se encuentra en constante movimiento. El magnetismo terrestre está dado por dos componentes principales, que son la declinación magnética. La declinación magnética es el ángulo en un plano en la horizontal que forman el norte magnético con respecto al norte geográfico, que sería este dato que tenemos aquí. Y este ángulo puede variar según el tiempo y la ubicación. La inclinación magnética o ángulo de inmersión es el ángulo que forma el campo magnético terrestre con el plano horizontal que es tangente a la superficie de la Tierra. Este ángulo varía en diferentes puntos de la superficie del planeta. Por convenio general tenemos que valores positivos de la inclinación indican que el campo magnético de la Tierra en el punto de modificación está apuntando hacia abajo, hacia el interior de la Tierra, y valores negativos indican que apunta hacia arriba. Aquí tenemos un dato que nos va a servir más adelante. En el Ecuador, el valor de la inclinación es 0, hacia el hemisferio norte avanza hacia más 90 grados y hacia el hemisferio sur hacia menos 90 grados. Entonces, lo esencial es entender qué utilidad tienen estos datos. La declinación nos permite entender cómo los continentes se han movido en relación con el polo norte magnético. Por tanto, nos va a permitir analizar rotaciones en el sentido de las manecillas del reloj o viceversa. La inclinación magnética en rocas antiguas pues permite determinar la latitud en la que se encontraba la roca en el momento en que se formó. Por tanto, nos permite entender desplazamientos en la dirección norte-sur. El paleomagnetismo, la disciplina que estudia el magnetismo retenido por las rocas, con el objetivo de obtener un registro en las configuraciones del campo geomagnético del pasado. Para cualquier estudio paleomagnético es necesario tener en cuenta la posición del polo magnético, el cual tiende a alinearse con el eje de rotación de la Tierra. Este campo magnético se mueve todos los días. El polo norte del campo magnético de la Tierra se está desplazando actualmente hacia Siberia, alejándose de Canadá. Y aquí tenemos, por ejemplo, un mapa donde tenemos los normales inversos magnéticos de la escala paleomagnética mundial. Estos datos fueron obtenidos principalmente a partir de los datos de basaltos in situ del fondo oceánico, es decir, que tenemos datos precisos de hasta hace 180 millones de años. Entonces, cuando no tenemos este tipo de datos, pues es necesario o se utiliza entonces emplear secciones estratigráficas que tengan un buen contenido fósil por el cual se puedan hacer las dataciones, que posteriormente se le hagan los análisis de paleomagnetismo pertinentes y se pueda hacer estas escalas paleomagnéticas para esas épocas o periodos donde no estaban las dorsales mesociánicas.
Hay un dato muy importante que vamos a revisar varias veces y es la temperatura de Curie. Esta es la temperatura por encima de la cual un cuerpo ferromagnético pierde su magnetismo, comportándose como un material puramente paramagnético. Ya vamos a revisar más adelante estos conceptos. Y el valor va a ser diferente para cada mineral. Esto sería más o menos como un análogo de lo que estábamos viendo en el artículo de Speakings con la zona de paz, donde se borraban esos fission tracks. Pero en este caso va a ser la temperatura a la cual ese mineral va a perder el magnetismo. Aquí tengo una gráfica que resume más o menos unas características de estos términos que vamos a utilizar, que son ferromagnético, paramagnético, superparamagnético o diamagnético. Los que más nos interesan en el artículo son los ferromagnéticos, donde tenemos, por ejemplo, la magnetita, el hierro, el níquel, y son aquellos que se magnetizan fuertemente y conservan el magnetismo. Para todas estas ideas, es necesario que imaginemos mentalmente este concepto que son espines alineados permanentemente. Estos espines entonces van a ser como pequeñas agujas. Vamos a imaginar entonces que estos análisis se realizan en pequeñas agujas que actúan como pequeños imanes, ¿sí? Entonces en los minerales ferromagnéticos, estas pequeñas agujas se alinean permanentemente. En los minerales paramagnéticos, estos espines se alinean temporalmente con el campo magnético, pero tienen una susceptibilidad baja. Y superparamagnético, los espines fluctúan térmicamente, es decir, que no son estables. También debemos tener en cuenta lo que es la escala de susceptibilidad magnética. La susceptibilidad magnética, rellenada por X, es una constante de proporcionalidad adimensional que indica el grado de magnetización de un material cuando se le aplica un campo magnético. Esta se define como la relación entre la magnetización que viene dada por M, que es el momento magnético por unidad de volumen, y la intensidad del campo magnético H al que le fue aplicado. Entonces aquí tenemos dos gráficas. Tenemos una que es una escala de susceptibilidad magnética para algunos de los principales minerales que se utilizan en este tipo de estudios. El más importante va a ser la magnetita, pero también podemos tener pirrotita, hematita, pirita, y estos cada uno nos puede estar indicando diferentes tipos de magnetización y diferentes entornos, por tanto. En la imagen inferior tenemos una escala más que todo para rocas, donde vemos que la mayor susceptibilidad magnética la tienen los basaltos, es decir, lo vamos correlacionando con lo que acabamos de mencionar, con lo de los basaltos de las dorsales mesocéanicas. En el artículo nos vamos a dar cuenta que hay tres especies que son las más importantes, las cuales van a determinar el magnetismo, que son la magnetita, es un mineral ferromagnético, es un óxido de hierro del sistema cúbico, tiene una alta retención de remanencia y su temperatura de Curie, punto al cual pierde el magnetismo, se da alrededor de los 580 grados. Este es un excelente portador de remanencia, por lo cual es de los que más se utilizan. Tenemos otra especie que es la magnetita titanífera, es un ferromagnético, tiene una retención moderada alta y la temperatura es variable, generalmente menor a 580, y aparece frecuentemente en rocas volcánicas. La hematita puede ser antiferromagnético o débilmente ferromagnético, un óxido de hierro, una retención moderada y tiene una temperatura de Curie por encima de los 600 grados centígrados. Esto lo vamos a ver en una serie de gráficos que les voy a presentar más adelante. La hematita aparece principalmente en sedimentos antiguos y en ambientes oxidados. Pero no solamente son estos. Como les mencioné, también podemos tener pirrotita, que es un sulfuro de hierro estequiométricamente variable. Podemos tener la magemita, que es otro óxido de hierro. Se puede analizar la pirita, la siderita, pero en este artículo estas son las tres especies principales. Hay un concepto clave que es la magnetización remanente, NRM, también conocida como remanencia o magnetismo residual.
y es la capacidad que tiene un mineral para retener el magnetismo que le ha sido inducido. Esta se puede adquirir de diferentes procesos o formas, ya sean sincrónicas o posteriores a la formación de la roca. Esto va a producir una magnetización primaria o una magnetización secundaria. Existen diferentes tipos y en el artículo son utilizados principalmente. Tenemos la magnetización termal remanente, o TRM, tenemos la magnetización química remanente, o CRM, magnetización remanente detrítica, o DRM, magnetización remanente postdeposicional, o PDRM, magnetización remanente viscosa, o VRM, y magnetización remanente isotérmica. A continuación vamos a profundizar en principalmente las que se utilizan en el artículo. La magnetización termal remanente, o TRM, es adquirida por las rocas ígneas al enfriarse, y tenemos que el modelo TRM es sencillo. La magnetita empieza a cristalizar a una temperatura de 1000 grados Celsius y sus cristales permanecen en un estado paramagnético. Cuando la temperatura de la roca desciende por debajo del punto de Curie, que como les mencionaba era 575 grados Celsius, los cristales pasan primero a un estado superparamagnético y luego, a medida que continúa el enfriamiento, al ferromagnético. Es decir, cuando comienza la cristalización, los cristales están desordenados, no se han orientado, pero conforme la roca va cristalizando y se va enfriando, estos cristales se van orientando con respecto a los polos magnéticos, pero no se debe confundir con que estos sean, por ejemplo, los ángulos de buzamiento o algo por el estilo, porque no tiene nada que ver. Este proceso es fundamental en la mayoría de los estudios paleomagnéticos. Hay unos aspectos claves que debemos tener en cuenta. El primero es la reversibilidad. Si la roca se calienta de nuevo por encima de la temperatura de bloqueo, la temperatura de bloqueo es la temperatura por debajo de la cual un material magnético conserva su magnetización remanente de manera estable, sin sufrir ningún tipo de cambio significativo debido a la fluctuación térmica. Entonces tenemos que el registro magnético puede cambiar o incluso resetearse. Esto significa que las rocas pueden perder su magnetización remanente si se exponen a temperaturas suficientemente altas. Y esto es probado en los laboratorios de física constantemente cuando se calienta un imán y posteriormente se vuelve a magnetizar. También tenemos el caso de las poblaciones de cristales con diferente temperatura de bloqueo. Dentro de una misma roca podemos tener que los cristales de magnetita pueden tener diferentes tamaños y formas. Esto del tamaño es muy importante, se lo voy a mencionar más adelante. Lo que significa que su temperatura de bloqueo varía. Cada grupo de cristales va a capturar su propia magnetización de manera independiente. Y cuando las tenemos y las sumamos todas, obtenemos la magnetización termal remanente total de esa roca. Este modelo entonces nos ayuda a entender cómo las rocas registran el campo magnético terrestre y por qué es posible reconstruir su historia magnética. La magnetización química remanente, o CRM. Franco, ¿puede por favor poner la gráfica anterior? Sí. Gracias. Bueno, este es muy útil para explicar un par de conceptos más allá de lo que Franco ha hecho. Aquí se ve muy bien la razón por la cual el campo magnético es simétrico al lado de la dorsal. Sí, eso es, digamos, es una muy buena explicación, muy buen dibujo. Y explica también por qué el campo magnético quedó registrado en los basaltos mesooceánicos que se generaron en la dorsal oceánica, pero como pueden ver, y el dibujo también muestra bien, en la medida que se alejan de la dorsal, se enfrían y se hunden a temperaturas que llegan a estar entre 4 y 5 kilómetros. Es la, digamos, la profundidad máxima de la corteza oceánica que tiene esta densidad de la corteza mesooceánica. Entonces, esa zona donde están generándose los magmas en los tres dibujos, se generan porque pues, se separan las dos cortezas oceánicas y se forma lo que se llama el complejo
de diques en forma de hojas. En inglés es Sheeted Dike Complex. Y son hojas porque cada vez que se abre un poquito, pues sale una hoja que está a lo largo de la dorsal. Si ustedes piensan en la velocidad a la cual se está moviendo la corteza oceánica hacia nosotros, es algo así como 10 o 12 centímetros por año. Entonces se pueden imaginar que cada año se genera una hoja vertical que tiene 10 centímetros de espesor. Entonces ese conjunto de hojas queda, digamos, registra el campo magnético. Como pueden ver, la temperatura de Curie alcanza a abarcar toda la corteza, en este caso la corteza mesoceánica de unos 15 kilómetros de espesor, y la temperatura de Curie es 500 y pico, o sea que toda la corteza se magnetiza y se congela cuando nacen los magmas, los gauros y los basaltos, se congelan. Y se pueden imaginar, digamos, que ahí donde en el ejemplo de hace 2 millones de años, ese reverso entre 2.2 y 2.5, supongo, ese reverso que se puede ver abajo, entre 2.5 y 2, más o menos, ese reverso entonces se imprime, el campo magnético se imprime en todas las hojas que hay ahí, que si quieren pensarlo son miles de hojas. Entonces, eso es muy importante para que cuando vayan a campo piensen que los basaltos van a tener esa orientación. Esas láminas se van a ver en los basaltos mesooceánicos. Al contrario, y son verticales. Al contrario de los derrames laterales, en los cuales los basaltos sí son subhorizontales, o por lo menos están inclinados con la pendiente del volcán mesooceánico. Entonces, unos son verticales, que son los diques en hojas, y los flujos sí son horizontales. Esos flujos son los que forman las lavas almohadilladas, o sea, esos entran en contacto con el agua y forman los basaltos columnares. Entonces, tengan en mente, eso es muy importante para que cuando van a campo entiendan eso. El concepto vertical y el concepto horizontal. El concepto vertical de las hojas que se generan cada año y el concepto horizontal que se genera cuando se derrama en la lava por los bordes del volcán y forma las lavas almohadilladas y los basaltos columnares. Este dibujo también permite entender por qué en la corteza oceánica in situ, cuya edad máxima es 180 millones de años, están todos los campos magnéticos que ha habido desde ese intervalo de tiempo. Y como son simétricos, entonces se pueden medir con un barco que va hacia el oriente o que va hacia el occidente, en el Atlántico Norte, en el Atlántico Sur, en el Pacífico, y en todas partes, pues naturalmente da lo mismo, que los basaltos de la misma edad imprimen exactamente el campo magnético de ese momento. Entonces es como un código de barras, y unos normales duran un poco más, unos reversos duran un poco menos, etcétera, etcétera. Es un código similar a un código de barras, digamos, son barras. ¿De dónde salen las edades? Porque hay tablas, aquí Franco mostró desde el 180 o algo así, el campo magnético que, como les digo, lo tenemos muy bien controlado. En rocas más antiguas que eso, lo que se ha hecho es recurrir a los fósiles y a dataciones precisas. Por ejemplo, el devónico, un devónico como el de Colombia, muy bien datado, que eventualmente tenga fósiles y también tenga, aquí están todas, no, llega hasta 180. Estoy hablando de las más antiguas que estas, que no están en ningún océano. O sea, estuvieron en corteza oceánica de ese tiempo, pero esa corteza oceánica ha sido subducida o acrecionada contra los bordes de los continentes. Por lo tanto, la señal completa no existe en corteza oceánica. Pero sí están las secciones muy bien datadas con fósiles o otros métodos en los cuales, después de que están muy bien datadas, se sabe que son muy buenas secciones de referencia, sí se puede hacer paleomagnetismo. Entonces, si en todo el planeta se hacen 10 o 20 secciones del devónico, por decir algo, pues tenemos una escala paleomagnética del devónico. Y así se ha hecho con todos los intervalos de tiempo que contienen fósiles o formas de datarse y que no son corteza oceánica. Perdón. Lo mismo se puede hacer con sedimentos, o que digamos ya tenemos el campo magnético, entonces se hace paleomagnetismo de la columna estratigráfica y se compara con este código de barras.
lo que se requiere siempre es tener otras dataciones, o fósiles o otras dataciones, algunas con potasio, con lo que ustedes quieran, como las que acabamos de mostrar ahorita con Gabriel. Entonces, ese es digamos, la base conceptual de todos los pisos y periodos en los que se divide el tiempo geológico. Originalmente eran solamente los fósiles, solamente. Con eso fue que se dividió la tabla del tiempo geológico. Pero luego empezaron a aparecer las edades radiométricas y eso ya puso números al asunto, y este concepto de cómo flota la corteza continental sobre el manto, cómo se mueve y cómo se abre la corteza oceánica y luego se destruye también, nos permitió entender efectivamente toda la dinámica del planeta. Entonces, por esas razones que son muy importantes. Esta pregunta, Franco les va a explicar ahorita, pero uno le puede preguntar a rocas sedimentarias, a rocas ígneas o a rocas metamórficas. Todas registran el campo magnético cuando se enfrían. En el caso de las rocas sedimentarias, una vez cesa la corriente de agua, porque obviamente las partículas de magnetita vienen dando botes por el río o por el mar, lo que sea. Pero una vez ya no hay más movimiento de agua o del viento, se quedan quietas y se alinean con el campo magnético terrestre. Por eso es que en los sedimentos queda también el campo magnético terrestre registrado. Ahora sí, Franco, gracias. Vale. Ok, entonces continuando con la magnetización química remanente, es un proceso en el que los minerales adquieren una magnetización permanente a medida que cristalizan o cambian químicamente en presencia de un campo magnético externo. A diferencia de la magnetización termal remanente que estábamos mencionando, que ocurre por enfriamiento, la química remanente se genera por procesos químicos como la cristalización, la alteración o la oxidación. Tenemos dos tipos. Existe la CRM primaria, que son aquellos minerales que se forman cuando los minerales precipitan o cristalizan en condiciones sedimentarias o metamórficas. En rocas sedimentarias, por ejemplo, la formación de minerales de hierro en ambientes acuosos puede resultar en una magnetización química remanente que registra la dirección del campo magnético terrestre en ese momento. Es decir, comúnmente la alteración de los minerales, por ejemplo, tenemos que la magnetita se altera fácilmente a óxidos e hidróxidos de hierro, como goethita, limonita, etc. En las rocas metamórficas, tenemos que la CRM se desarrolla a través de procesos de recristalización que se dan por los cambios de presión y temperatura. Esta CRM secundaria se desarrolla cuando los minerales ya existentes sufren alteraciones químicas en cualquier tipo de roca y en distintas escalas. Como les mencionaba, los ejemplos más claros siempre van a ser los generados por oxidación, en el caso de los minerales de hierro. También podemos tener en cuenta los procesos de diagénesis, procesos químicos de los sedimentos que pueden generar nuevos minerales magnéticos que registren la dirección del campo magnético, o en el caso del metamorfismo regional, que en presencia del calor y la presión los minerales recristalizan y adquieren una nueva magnetización remanente. También podemos tener la magnetización remanente detrítica o DRM. Esta ocurre cuando los granos magnéticos en los sedimentos se alinean con el campo magnético de la Tierra durante su deposición. Esto significa que mientras los sedimentos están cayendo al fondo de un cuerpo de agua o acumulándose por la acción del viento, sus partículas con propiedades magnéticas se orientan con la dirección del campo terrestre que esté en ese momento. Algunos de los factores que afectan a la DRM son entonces la corriente de agua, que es lo que tenemos aquí en estos ejemplos. También puede ser las fuerzas gravitacionales o los mismos procesos de diagénesis. Por otro lado, también tenemos la magnetización remanente postdeposicional, que ocurre cuando la alineación magnética de los granos se establece después de la deposición, en un periodo de tiempo en el que las partículas aún tienen movilidad dentro de los intersticios, dentro de los poros, para poderse acomodar de acuerdo al polo magnético del momento. Tenemos la magnetización remanente viscosa,
o BRM, la cual consiste en un proceso por el cual los materiales ferromagnéticos adquieren una magnetización residual debido a una exposición prolongada a un campo magnético externo. Esta magnetización suele alinearse con las direcciones del campo geomagnético actual y su naturaleza secundaria, ya que se desarrolla después de la formación inicial de la roca. La BRM se da, o este proceso de adquisición se basa en la interacción entre los momentos magnéticos de los minerales con el campo geomagnético. Generalmente se dan en un aumento logarítmico, como lo que vemos en la gráfica. Los análisis de desmagnetización progresiva de la magnetización remanente natural es una técnica clave en el análisis paleomagnético, ya que permite identificar y separar distintas componentes. Ya, antes de que se metan, digamos, en el método, explíquenos en qué casos la magnetita y la hematita, en qué tipo de rocas reflejan el campo magnético cercano o inmediatamente después de la depositación. Se demostró mucho en la gráfica anterior. Se demostró que efectivamente, la anterior, esta. Efectivamente, como les dije hace un momento también, las partículas pues no pueden venir alineadas con el campo magnético, están siendo movidas por el agua. Y típicamente estamos hablando de partículas tamaño limo, las más chiquitas. Aquí están representándolo así. Imagínense que las partículas grandes son cuarzo, fragmentos de roca, lo que quieran. Pero en la matriz, o en la parte más fina de la roca, digamos, vienen estas partículas de magnetita. Y más adelante nos va a hablar también de si son muy grandes o muy chicas. Pero típicamente uno quiere las más chicas, que son agujas, que son un solo dipolo. Ahora, en el agua, pues, o en el viento, pues van para cualquier lado. Pero una vez ya no están sujetas a las corrientes, digamos, empieza a suceder lo que está sucediendo en la gráfica derecha. Empiezan a alinearse, porque ya el agua no las está empujando. Entonces, cuando están a 1 metro o 50 centímetros por debajo de la interfase de agua-sedimento, empiezan a acomodarse. Ahora, ¿en qué casos, en qué tipo de rocas coincide el campo magnético de la magnetita y el de la hematita? Pues según lo que yo revisé, la hematita pues aparece más en ambientes oxidantes, mientras que la magnetita la podemos encontrar en cualquiera, ya que se genera a partir de la meteorización de rocas preexistentes. Bueno. Pero es más indicativa en rocas ígneas. ¿En rocas qué? Ígneas. Ajá. ¿La magnetita? Sí. Ya. Bueno, ¿y la hematita? En ambientes sedimentarios. ¿Ambientes qué? Sedimentarios. Sí, pero ¿cuáles? En cualquier ambiente sedimentario se forma hematita que tenga la misma señal que la magnetita en términos de tiempo. Según recuerdo, la hematita sería siempre posterior. Sí, pero eso es lo que quiero que piensen. ¿Qué tan posterior? 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 1000 años, 1.000.000 de años, 2 millones de años. Eso es lo que quiero que perciban para poder entender qué sucede cuando se hace la desmagnetización. ¿Alguno de ustedes puede? ¿Ninguno? Bueno, entonces preguntémosle a alguien. John, Freddy. Hola, buenos días. Profe, pensaría que en rocas volcánicas, por el enfriamiento rápido. En rocas volcánicas. Lo que estamos preguntando es en qué rocas se forma hematita.
no se puede formar hematita por, digamos, no puede pensar que la hematita se forma por enfriamiento. ¿Qué otro caso? A ver, preguntémosle a Geraldine. Buenos días, profesor. Principalmente rocas sedimentarias. Un poco más duro que nos escucha. La hematita se forma principalmente en rocas sedimentarias. ¿En cuáles rocas sedimentarias? Químicas. ¿Cómo? Químicas. Uh-huh. La misma pregunta, Daniel. Daniel Díaz, profe. Buenos días. Profe, yo también pensaría que en rocas sedimentarias, tipo las formaciones bandeadas de hierro, podría ser una posibilidad. Lateritas. Uh-huh. Sebastián. Buenos días, ¿ahí me escuchan bien? Sí. Sí, pues pensando en los tres tipos de rocas, pues primero ígneas, no creo que se cristalice directamente desde el magma. Tal vez si es ígneo, se forma por alteración hidrotermal u oxidación de minerales ferrosos. Por sedimentaria, sí, esencialmente precipitación química directa. O tal vez por meteorización o oxidación de minerales que portan el hierro. Sí, lo que dice Daniel, sí, por BIF, por formaciones bandeadas de hierro, esas rocas sedimentarias químicas clásicas, pues ricas en hematita y magnetita. También se me ocurre como las lateritas y los suelos pues ricos en hierro. Por ejemplo, ¿qué suelos ricos en hierro? ¿En qué tipo de unidades, por ejemplo? En cuanto al ambiente, sí, claramente tiene que ser ¿Qué formación continental. de las que usted conoce? Señor. ¿Qué formación de las que usted conoce? ¿Qué unidad? Me iría por una formación que tenga ambiente continental, que tengan BIF, que tengan no sé. Uh-huh. Profe, ¿podría servir el grupo onda? Tiene que levantar la mano. ¿Quién está hablando? Franco. Franco está hablando. Está Franco. Franco es Serpa, ¿no? Franco. Daniela, que estaba levantando la mano por alguna razón. Sí, de pronto, no sé si unas beef del Esco guayanés, no sé si de pronto pueda. ¿Un qué, perdón? Creo que de acá, no estoy segura, casi no hay, pero de pronto en el Esco guayanés sería como el análogo de formaciones precámbricas. ¿Precámbricas? No. Ya. Preguntémosle también, a ver. Julián Botío. No, perdón, le levanto la primero de la mano. Okay. Hola, profe. No sé si se puede encontrar en la mal denominada formación Saldaña. Lo primero es que esa no es una formación. Y ahorita vamos a discutir en el artículo. Es un complejo volcánico. Entonces la respuesta de él sería rocas volcánicas. Pero lo primero es saber que esa no es una formación de él. A ver, a Daniel ya le había preguntado. Julián. Sí, profe, pues digamos, yo concuerdo con Sebastián y pues añadiría que la hematita se reporta en ambientes oxidantes y digamos con estas litologías como rojas. Y pues yo no sé si de pronto la formación Girón
Pues yo recuerdo que tiene como estas coloraciones rojizas, no sé si esas podrían tener hematita. Ajá. ¿Qué otra unidad conoce que tenga coloraciones rojizas y cómo se Hacia el Huila, quizás la formación Tatacoa, que es como todo este ambiente ya árido y desértico, y formación qué? hacia la Tatacoa, ¿Pero qué formación dijo? y formación Tatacoa, pero me confundí, o sea, digamos, Formación no existe. no existe, es el desierto de la Tatacoa. ¿Y qué unidad hay en el desierto de la Tatacoa? Pues no recuerdo en ese momento, pero también se me ocurre la formación Guaduas, creo que tiene algunos sedimentos de este color rojizo. Ujú. Bueno, ¿alguien más? Preguntémosle. Profe, le pregunto, A ver, Giselle tiene la mano levantada. Profe, en la formación concentración encontramos hierro lítico. Pero ese hierro, si es oolítico, son bolitas. Y eso no tiene nada que ver con el campo magnético terrestre. Jorge Pizarro. Sí, señor profe, buenos días. Profe, en la formación Cuche, que también tiene como sus sedimentos rojizos. Dígame cómo se imagina que sería el mecanismo para producir esos sedimentos rojos. Profe, pues así como lo han venido diciendo los compañeros, por esos ambientes oxidantes. ¿Qué significa oxidantes? ¿Cómo se los imagina? Deme un ejemplo de algo que esté pasando hoy en día. Profe, podría ser, digamos, que en la composición de un líquido que entra y afecta, digamos, una roca inicial, haciendo que, digamos, la alteración genere esos óxidos de hierro. ¿Cuál líquido? Un líquido rico en, digamos, puede ser en oxígeno, o una roca que sale a la superficie y al estar expuesta al aire hace que se generen esos óxidos. Pero, o sea, me está hablando, por ejemplo, de la formación Girón. Entonces, ¿qué líquido se imagina que se le mete a la formación Girón y cuándo? No, ahí la tiro más como que, digamos, la exposición como al ambiente que hace que se formen esos óxidos de hierro. Entonces, deme un ejemplo de algo que esté sucediendo hoy. Preguntémosle a Yang. ¿En Girón? ¿En dónde? O sea, la pregunta es de algo que esté sucediendo hoy, donde dijo Jorge, o puedo tratar de dar otro ejemplo. Un poco más duro porque no se le entiende. ¿Quién si la preguntaba a lo que estaba mencionando Jorge, o puedo dar otro ejemplo? No, lo que quiero que explique es en qué lugar está sucediendo eso hoy, que tenga que ver con lo que estamos hablando de que las partículas de magnetita tengan la misma orientación de las de hematita. O sea que el proceso tiene que haber, me han hablado toda clase de cosas, cuando me dicen oxidación, pero luego me están hablando de otras cosas. Entonces, ¿en dónde está sucediendo eso hoy en día? No sé, pero puedo pensar en ambientes de poca energía. Hablamos de rocas sedimentarias, pero no me imagino hoy en día que se depositen en ambientes fluviales. ¿En dónde? O sea, no me imagino que se depositen en ambientes fluviales. Entonces... No se imagina, pero no lo entendí. Dígame más claro qué es lo que está pensando. O sea, me imagino ambientes más de poca energía, pues donde puedan las partículas como organizarse, orientarse de acuerdo al polo magnético. Entonces, pienso en, no sé, quizá alguna laguna o algún ambiente de ese tipo.
Julio. Hola, profe. Yo creería que en algún ambiente lacustre sería posible estos casos. Julio está... Se me perdió Julio. ¿En un ambiente lacustre, a usted le parece que los ambientes lacustres son oxidantes? Gabriela tiene la mano levantada. Sí, profe, pues no solamente hablando de rocas sedimentarias, es que si no estoy mal, en el metamorfismo de contacto, en el metamorfismo regional, la pirita o la siderita también, pues la magnetita se puede pues alterar hasta obtener hematita. Entonces no sé si ese puede ser un caso y no sé, que yo recuerde que haya ido quizá en Payandé, en el stock de Payandé, no es actualmente, pero es mucho más reciente, entonces quizás se funcione, porque ahí pues se veía la hematita, la magnetita y pues no sé si funcione para el caso. Bueno, digamos que en todas las rocas actuales que se están meteorizando, pues uno podría imaginarse que si hay algún mineral de hierro, pues se forma hematita. Pero la señal de esa hematita no va a dar de ninguna manera parecida a la edad de la formación de la roca. Esa sería una hematita introducida muchísimo más tarde, hoy en día. Si la roca es jurásica y se está alterando la hematita algunos minerales hoy, pues no les va a dar nada. Y la pregunta es en qué rocas sucedió o sucede hoy que la señal de la magnetita sea igual a la de la hematita. Santiago. Profe, pues se me ocurre en ríos, sería como anastomosados, o sea, que predomine más la depositación para que, no sé, se puedan orientar y haya también oxidación. ¿En qué parte del ambiente le parece que eso podría suceder? O por eso le digo, dígame, hoy en día, mire, en tal lugar está sucediendo esto, en tal lugar yo veo que esto está sucediendo. Que la edad digamos, recuerden que ya dijimos que si el agua está moviendo las partículas, pues quedan para cualquier lado. Pero una vez están por debajo del movimiento del agua, ya se empiezan a orientar con el campo magnético. Como tienen el dibujo de la derecha, ahí se orienta la magnetita. La pregunta es, ¿cuándo se orienta la hematita igual que la magnetita? ¿En qué ambiente? Hoy en día. Santiago. Pues, sí, pues yo imaginaba como en el río Magdalena, en la parte, no sé si dice alta o baja, o sea, ya cerca de la costa, que hay todas esas ciénagas y todo eso. ¿Ahí hay sedimentos rojos? Pues actualmente, la verdad no conozco, no sé. ¿Dónde hay sedimentos rojos hoy en día? No sé. La verdad no sé. ¿No? Daniel Rodríguez. Señor. Profe, pues a mí se me ocurre pues un ambiente oxidante con alta materia orgánica, tal vez unas llanuras de inundación, pero no sé si... Pero hablar de un ambiente oxidante con alta cantidad de materia orgánica es una contradicción. Sí. Porque los ambientes que tienen alta materia orgánica son negros. Sí, es que no sé dónde se podría acomodar esa orientación de los dos minerales. Porque también estaba pensando en un ambiente lacustre donde se decantaran ambos, pero no. Bueno, pero ya dijimos que la magnetita no viene como partículas. Estamos sugiriendo con el discurso que se forma ahí. Porque si viniera como partículas haría exactamente lo mismo de la magnetita. Y la hematita no se transporta así. Muy rara vez se transporta así. Estamos hablando de un ambiente en el cual llegue la magnetita, se oriente y al mismo tiempo, muy rápido, se forme hematita. Esa es una pregunta fácil. Daniel, de nuevo. No sé, profe. Es que no se me ocurre como un ambiente que tenga esas dos condiciones. Omar. Profe, en algún tipo de cuenca donde se ha transportado la magnetita y rápidamente se sedimente para que se puedan orientar de la misma forma.
¿Cómo así? ¿Cómo es que se sedimente O sea, rápido? me refiero a que la magnetita, tengo entendido que viene de rocas preexistentes. Sí, el ejemplo de la derecha, ahí están pintadas las partículas de magnetita. Y no, eso no tiene por qué ser ni rápido ni despacio, simplemente quedan ahí en el sedimento. Ah, no, me refería para que queden orientadas en la misma dirección que la hematita. Por eso, la magnetita se orienta con el campo magnético. Entonces la pregunta es, ¿en qué ambiente se forma hematita al mismo tiempo que se pueda orientar junto con la magnetita y de el mismo campo magnético? No, profe. ¿No? Eliana. Eliana, ¿qué pasó con Eliana? No se escucha nada. Daniela, hasta Daniela. Bueno, Daniela ya debería saber después de todo esto que hemos dicho. Daniela. Daniela Zabaleta. Hola, sí, soy esa. Pues no sabría como a ciencia cierta ahorita dónde se pueda como acumular todo ese sedimento rojo aquí en Colombia, la verdad, no tengo ni idea. Miguel. Buenos días, profe. No, tampoco sé cómo responder esa pregunta. Karen. No, profe, no sabría. Pero me sorprende un poco porque es que recuerden que siempre hay que tratar de aterrizar, digamos, pues los conceptos científicos con la realidad. Uno tiene que poderlos conectar con la realidad, que si no es como si fuera otro mundo, otro planeta. Entonces uno se imagina cosas que no tienen aplicación a la realidad. Y digamos, la ciencia lo que hace es explicar la realidad. Entonces uno tiene que poder conectar estas ideas con algo, y si no se quedan en el aire y ninguno logra entenderlo. La pregunta era muy sencilla, que es, las partículas de magnetita en cualquier tipo de roca sedimentaria se orientan después de que cesa la fuerza del agua o del viento, que es lo que está en el dibujo de la derecha. Y la pregunta siempre era, bueno, ¿y ahora en qué ambientes se forma hematita? Ahí mismo, muy rápidamente, cuando acaban de caer las partículas de magnetita. Y la respuesta es en las llanuras de inundación de los ríos y en los ríos mismos. Porque una vez cesa la corriente, recuerden que la corriente no solamente transporta el material del río, del canal, sino que también transporta el material de la llanura de inundación. Entonces, después de que ya ha pasado el agua, la inundación, de que los microorganismos han movido el sedimento otra vez, de que los gusanos se metan ahí, todo lo que pasa. En ese intervalo de tiempo, que pueden ser unos cuantos cientos de años, llega el momento en que ya esos organismos nadie le hace nada, ni el agua ni los bichos le hacen nada a las partículas, pero sí siguen oxidándose. ¿Por qué se oxidan? Pues porque hay efectivamente inundaciones periódicas. Y eso hoy en día está sucediendo en cualquier ambiente sedimentario aquí en Colombia, en cualquier lugar del mundo, pero sobre todo aquí en los lugares tropicales, y se ve muy bien en los llanos. En los llanos, cuando ustedes miran un camión cuando ha llovido, cualquier carro, pues regresa con las llantas rojas, porque hay barro por todos lados y ese barro es de color rojo. Y eso es porque tiene esos minerales, esos óxidos de hierro que se forman ahí. Entonces, esos se forman muy rápido durante el proceso de sedimentación. Caen las partículas e inmediatamente empiezan a oxidarse algunas de la magnetita que empieza a oxidarse o de cualquier otro mineral que se pueda oxidar, pero particularmente la magnetita es la que se oxida a hematita y goetita. Entonces, eso está sucediendo hoy en día en cualquier roca, todas ígneas metamórficas y sedimentarias, pero las únicas que registran la misma alineación son los sedimentos rojos, o sea, los sedimentos fluviales, como los del grupo Wallanday, ustedes van a ver, son rojos. Los del grupo Honda, una parte de los sedimentos, o sea, en los suelos, en los paleosuelos que están en las llanuras de inundación.
Eso es lo que está sucediendo hoy en día en los llanos, en los suelos de los llanos que hacen parte de la llanura de inundación. Los suelos hacen parte de la llanura. La parte plana de cualquier sistema fluvial hace parte de la llanura de inundación y por eso es plana. Entonces, esa oxidación que ocurre muy rápido, unos cuantos cientos de años, como les digo, genera hematita y esa hematita se va a alinear con el mismo campo magnético terrestre que ya lo hizo la magnetita. Por esa razón, cuando se hace la demagnetización, típicamente en rocas sedimentarias de este estilo, tiene que da usualmente la misma dirección. Y a eso se refiere el proceso de demagnetización. El ejemplo que alguien dio de una roca del Jurásico que hoy en día se forma magnetita por digamos, exposición a la superficie, pues no sirve de nada, porque esa hematita va a dar cualquier cosa y naturalmente uno la elimina de la base de datos. Pero en los sedimentos el concepto sí es muy importante, sobre todo cuando uno lidia con sedimentos fluviales. Esto se hizo, por ejemplo, para el grupo ONDA y funcionó muy bien y efectivamente la señal daba lo mismo, pero uno tiene que entender el fenómeno para poder conectarlo y poder explicarlo, para poder saber, bueno, ¿por qué me está dando la magnetita lo mismo que la hematita? Eso sucede solamente entonces en esos sedimentos rojos que están en las llanuras de inundación y quedan las dos señales y naturalmente coinciden. En todas las demás rocas, los minerales de alteración secundarios pues no registran sino lo que está pasando hoy en día. Incluso el campo magnético terrestre de hoy en día también se imprime en estas rocas, pero tiene una señal muy débil y en los primeros pasos de calentamiento o de magnetización de campo alternante pues se va. Esa es la señal que primero se elimina y uno sabe que esa es la señal actual, por ejemplo, y que es muy débil. Pero cuando empieza a calentarlos a temperaturas cercanas a la temperatura de demagnetización de la hematita y de la magnetita, entonces uno empieza a obtener el campo real y tiene entonces que saber qué fue lo que sucedió. Entonces, aquí en estas rocas que se van a estudiar hay que ver cuáles sí son sedimentarias, con el artículo de Bayona y otros, cuáles son ígneas, y por qué está dando esa señal. Digamos, ese concepto era fundamental. Entonces, el concepto para las rocas sedimentarias es ligeramente diferente al de las rocas ígneas, pero sucede lo mismo. Las rocas ígneas, cuando deforman la roca, ya sea plutónica o volcánica, queda congelada la señal y uno puede decir para dónde va el campo magnético. Entonces, le mide la inclinación a esa roca y le tiene que dar algo. Pero ese concepto era fundamental. Espero que lo hayan entendido. Adelante, Franco. Ok. Entonces, estábamos mencionando el proceso de análisis de demagnetización progresiva, el cual permite conocer la dirección y la intensidad de cada componente de magnetización y de esta forma pueden establecerse sus edades relativas y sus relaciones con los eventos geológicos. Para lograr este objetivo se utilizan principalmente dos tipos, que son la desmagnetización progresiva térmica, la cual básicamente consiste en aplicar pasos incrementales de calor para eliminar selectivamente las magnetizaciones secundarias, como mencionó el profesor, las adquiridas posteriormente, y revelar la magnetización primaria original. Y en la desmagnetización de campo alterno, pues se aplica un campo magnético alterno de una intensidad creciente, mientras la muestra gira en tres ejes para eliminar cualquier tipo de anisotropía o dato anómalo de los que se están obteniendo. Hay unos conceptos claves que también debemos tener, que son el parámetro de precisión que viene dado por K, que describe la dispersión de las direcciones, hablando que K es una propiedad de una población infinitamente grande de direcciones. Y también tenemos el intervalo de confianza 95, que es un rango dentro del cual se espera que se encuentre la dirección verdadera de la magnetización con una certeza del 95%. Esto significa que cuando se calcula si el A95 es pequeño, la dirección que se obtuvo es confiable. Y si el A95 es grande, la incertidumbre va a ser mucho mayor. Los BGP o polos geomagnéticos virtuales son un punto calculado en la superficie terrestre que representa la orientación del campo magnético dipolar en un momento específico.
por lo que básicamente es la ubicación del polo magnético que explicaría una determinada dirección de magnetización encontrada en una muestra de roca. Ahora sí, ya entrando como tal al artículo, tiene estas partes, introducción, entorno regional, etcétera. Entonces, de manera introductoria, ellos comienzan con que, de acuerdo a las ideas de Mojica y otros, las unidades triásicas y jurásicas expuestas en los Andes de Ecuador, Colombia y Venezuela abarcan una asociación compleja de calizas, rocas siliciclásticas rojas, volcanoclásticas y plutónicas. Y en esa época habían dos configuraciones tectónicas que eran las más famosas para las rocas del Mesozoico. La primera corresponde a un arco magmático continental del Mesozoico temprano y una cuenca de Trasarco. Esto fue propuesto por Pindel y Tabut en 1995 y también fue seguido por Bartolini en el 2003. Bartolini realizó análisis geoquímicos de rocas volcánicas e intrusivas en el centro y norte de México e indicó que había una suite alcalina que se había formado en este arco volcánico continental a lo largo del margen convergente del oeste de América. La segunda idea era un régimen tectónico extensional, el cual estaba asociado con la ruptura de Pangea y la apertura del mar protocaribeño y el Golfo de México. Esto fue propuesto por Cediel y otros en el 2003. Pero básicamente el problema de este artículo, o lo que ellos mencionan que era la problemática, es una falta de análisis geocronológicos, bioestratigráficos y geoquímicos fiables, a su vez de una falta de análisis paleomagnéticos que les permitieran determinar traslaciones paleotitudinales. Los resultados paleomagnéticos previos de rocas del Jurásico Medio y más jóvenes que se exponen en los Andes de Mérida, esto fue estudiado por Castillo y otro en el 91, en el macizo de Santa Marta por McDonald y Updike en los Andes del Norte, esto lo vamos a tener muy en cuenta, no indican traslaciones paleotitudinales de terrenos alóctonos desde el Jurásico. También tenemos que, basándose en estudios paleomagnéticos, Gosei y otros en el 2003, documentan posibles rotaciones en el eje vertical en el sentido de las agujas del reloj de bloques que están delimitados por fallas en la serranía del Perijá. Sin embargo, tenemos que los autores, con base en esto que hemos venido mencionando, infieren rotaciones en el eje vertical más complejas a partir de los datos del macizo Santander, el Valle Superior del Magdalena y la zona de la Guajira. Esto ya se lo mencioné. El artículo entonces es un estudio de mineralogía paleomagnética y magnética realizado en rocas del Triásico superior al Aptiano que afloran en la cordillera oriental y el Valle Superior del Magdalena, entre los sistemas del borde llanero y la falla de Romeral. Cabe aclarar que en este artículo no se incluye la zona de la Guajira al norte de la falla de Oca. Tenemos que en Colombia los Andes se ramifican en tres cordilleras principales, que son la cordillera occidental, la cordillera oriental y la cordillera central, los cuales se encuentran separados por las vertientes del río Cauca y del río Magdalena. El sistema de falla de Romeral se considera una paleosutura que coloca terrenos de afinidad oceánica contra terrenos de afinidad continental. Esto lo mencionaba Tallo, Serna y otros en el 83 y se diera en el 2003. Más al norte y al este de la falla de Bucaramanga tenemos 4 zonas montañosas que constituyen la continuidad septentrional de los Andes, es decir, del hemisferio norte, que serían la zona del macizo de Santa Marta, la zona de la serranía del Perijá, la zona de los Andes de Mérida y la zona del macizo de Santander. También tenemos que, de acuerdo a estudios paleomagnéticos y geoquímicos en rocas del Cretácico y Terciario expuestas en terrenos al oeste de la paleoestructura de la falla Romeral, ellos documentan o afirman una posible afinidad oceánica y un carácter autóctono de dichos bloques. De forma general,
tenemos esta gráfica, estos autores. Esta es una imagen tomada de Estrada 95. Ellos afirman que esta zona del plató oceánico que encontramos al oeste de la falla Romeral se formó en el Cretácico superior en el Pacífico Oriental y se desplazó gradualmente hasta su posición actual durante los últimos 90 millones de años. Esta idea también la confirman Burke en el 78 y Duncan y Hargreaves en el 84. Pero tenemos que análisis geocronológicos y geoquímicos detallados de levantamientos del basamento realizados con base en núcleos de granulita de edad renviliana en los Andes septentrionales. Ellos ya intentan postular una afinidad con terrenos de México con respecto a los Andes centrales. Esto se basa en las ideas de Restrepo Page del 97 y Cordani y otros del 2005. Ellos mencionan que la fragmentación de estos terrenos tuvo lugar durante el Paleozoico temprano, de acuerdo con Cordani y esta gráfica, y las colisiones entre los bloques del basamento de la era renguiliana y de Gondwana durante la agregación de Pangea aún la consideraban muy inciertas. Sin embargo, en esa época también había una hipótesis alternativa que consideraba que las unidades geotectónicas al oeste del Ratón de Guyana se habían formado in situ y constituían el crecimiento hacia el oeste del margen de placa. Esto lo menciona Mojica y otros en 1996, Mojica y Cameron. Tenemos también que los análisis de elementos mayores, traza y tierras raras revelan un magmatismo relacionado con la subducción en rocas ígneas volcánicas y volcanoclásticas del Triásico superior al Jurásico en la cordillera central. Aquí tenemos un gráfico hecho por Aspen y otros en el 87. Esta idea también la siguen Concha Perdomo y Altenberg en el 2005. Ellos mencionan esta serie de rocas que las podemos encontrar en la cordillera central. ¿Sí? Una pregunta, Franco. Esto que está diciendo todo, digamos, como está puesto en la introducción del artículo, que obviamente hay ideas contradictorias. Una de que, como ya hemos discutido, de que todo está in situ, simplemente está creciendo el continente del occidente y que lo único nuevo, digamos, acrecionado es la corteza oceánica. Y que ya hemos discutido varias veces que eso adicionalmente luego se modifica. Esa corteza oceánica se occidentaliza. ¿Esto es todo puesto por el autor o usted está adicionando algunas cosas? Todos son referencias que utiliza Bayona, solo que la quise ir colocándole mapas para ir ilustrando. Ah, bueno, está muy bien. Pero son las mismas referencias. O sea, digamos, el punto es este. Él va a decir que unos dicen que esto está quieto y otros que hay pedazos que vienen. Y él va a tratar de demostrar que efectivamente sí hay cosas que vienen del sur, en este caso. ¿Cierto? Sí. El artículo gira en torno a eso. Y como se dan cuenta, es una discusión permanente digamos, del concepto de terrenos al cual estos autores van a adicionar. Notablemente aquí mostró otra vez lo de Mojica, efectivamente ya leímos el artículo de Mojica mostrando que las facies hacia el occidente son continuas, son coherentes, así que no podría haber nada acrecionado. Y también el de Silva, que mostraba que las mármoles parecían indicar la misma edad, de nuevo mostrando que no podían venir de otra parte del mundo, sino que estaban aquí. Esa es la idea, digamos, por un lado. Y por el otro lado, la gente que quiere traer terrenos, ¿cierto? Pedazos traídos de otro lado. Y vamos a tener en cuenta también lo que significa un terreno de nuevo, que es corteza continental, como la India, Australia, que viene de otra parte y luego se choca con algún continente. Eso es lo que vamos a tratar de demostrar. Aquí ellos van a tratar de demostrar que en el Jurásico, en el Triásico, en el Jurásico, en el Cretácico, que esos bloques se movieron hacia el norte y lo van a hacer tratando de utilizar los datos de inclinación de esas rocas que se van a estudiar. Entonces ahora cuando empecemos a discutir el asunto, tengan cuidado con las edades. Lo primero que vamos a discutir es si las edades son confiables o no, porque estos mismos están diciendo que no hay suficiente geocronología ni suficiente ilustración para estas ideas. Entonces vamos a ver qué es eso que están llamando Triásico, si es Triásico o no, etcétera, etcétera.
Pero digamos que este es el contexto del artículo, ¿de acuerdo? Entonces, adelante. Ok, entonces tenemos que Warren en el 73 nos habla de grandes intrusiones de composición granítica diorítica que se encuentran en el macizo Santander, los cuales podrían haber ocurrido en un entorno de Bakar e inducido un evento metamórfico local, como lo sugirió Restrepo Pace, basándose en dataciones de argón 40, argón 39, petrología y observaciones de campo de argón. En resumen, tenemos que los datos geoquímicos respaldan la influencia del magmatismo del margen continental. Sin embargo, como mencionaba el profe, hay que hacerse la pregunta de si las capas que ellos están considerando como jurásicas lo son o no, e igual con las otras capas. La distribución andina actual de los terrenos con rocas volcánicas y plutónicas del jurásico, pues ellos mencionan que es difícil explicar 2 o 3 arcos magmáticos paralelos relacionados con un único margen de subducción. Tenemos que Sarmiento Rojas, en el 2001, sugirió que la sedimentación jurásica ocurrió en 2 compartimientos de cuencas separados, con base en litofacies y similitudes de espesor y relacionadas con su posición geográfica. Tendríamos el compartimento occidental, que lo tenemos marcado en amarillo, y el compartimento oriental en azul. Sí. Pregunta. ¿Cuáles serían esas rocas jurásicas a las que se refirió Sarmiento? La respuesta es que básicamente no tenemos unidades jurásicas. ¿Qué formación son? ¿Qué formaciones serían? ¿Las que toma Sarmiento? No tengo el dato exacto, pero pues según entiendo, la mayoría de estos autores toman, por ejemplo, a la formación Arcabuco, a la formación Los Girón, entre otras, pero pues tendríamos que revisar si en realidad son jurásicas o no. Correcto. Efectivamente, esas son, sobre todo Girón. Recuerden que habíamos hablado algo del concepto de Girón, fue el concepto original de Heppner, que fue el que dividió el Cretácico en Girón, Villeta y Guadalupe. Y Girón lo usó para referirse a las rocas fluviales con las que se inicia la sucesión cretácica y que inmediatamente encima tenían los fósiles que ya hemos dicho que varían en la diferencia del eje de la cuenca a los bordes de la cuenca. Eso fue lo que Heppner llamó Girón. Y después empezaron a utilizar nombres como Arcabuco, efectivamente, y Tambor, y Batán, que ya hablamos de eso también alguna vez. Entonces, eso es lo que Sarmiento está llamando Jurásico. Y la respuesta simple es, eso no es Jurásico. Entonces, si uno trata de hacer paleografía con rocas que no están datadas precisamente porque no tienen fósiles o tienen muy pocos fósiles, pues resulta haciendo una paleografía del Cretácico creyendo que es jurásica. Entonces, la respuesta es no, esas rocas no son jurásicas. De hecho, después Tallo publicó un artículo sobre la formación Batá, que se suponía que es la base del Cretácico también aquí cerca de nosotros, cerca de Bogotá, que se suponía que era jurásica y no, los fósiles que tenía, bivalvos y todo eso, pues eran cretácicos, como ya había dicho Heppner hace más de 100 años. Entonces esas no son. Ahora, lo que no estoy muy seguro es esos 2 comportamientos. ¿Puede decir algo de esos comportamientos? ¿A qué se refería eso? Porque sí no lo tengo presente. ¿Sabe algo de eso? Bueno, se supone que él hace este límite por el cual los divide. Él dice que se encuentran una gran cantidad de cuerpos simples, que básicamente es lo que los divide, pero no ahonda más en el tema ni lo explica bien. O sea, él es como si cogiera el macizo de Santander. Sí. Ya. Uy, no, es que el revuelto es monumental, porque si se va a Venezuela, efectivamente ahí está la formación, la quinta, esa sí es jurásica, pero pues no tiene nada que ver con el Cretácico, como el Jurásico inferior, una cosa así. Y si nos vamos para La Guajira, pues allá también están las formaciones del Jurásico, algunas, y del Cretácico basal discordante sobre las anteriores. Entonces tratar de revolver todo eso pues resulta en algo muy confuso. Pero si se refiere a todas las que están en el Valle del Magdalena,
las que hay en el Valle del Magdalena, las unidades del Valle del Magdalena jurásicas, las únicas son las rocas plutónicas y volcánicas, las de, digamos, Batolito de Ibagué y sus equivalentes, y las del complejo volcánico Saldaña. No hay más rocas sedimentarias jurásicas. Y si quiere mirar a las de la cordillera oriental, pues tampoco, porque esas serían las de las formaciones cretácicas que ya vimos, Bata, Tambor, Marcabuco, y las está revolviendo seguramente con alguna de Venezuela. Entonces eso es tratar de mezclar peras con manzanas y sacar una conclusión. ¿Está? Combinando rocas sedimentarias con rocas ígneas. No me imagino a qué sedimentación jurásica está poniendo al occidente. ¿Alguna percepción de qué sedimentos pueden ser al occidente? Pues al occidente de la falla de Bucaramanga está el valle medio del Magdalena, digamos, pero ahí no hay nada, sedimentos jurásicos. O sea, traten de ver, ustedes mismos buscar si hay realmente información de sedimentos jurásicos diferentes a estos que ellos están suponiendo que son jurásicos. Pues es la primera parte complicada del artículo. Que eso que ellos creen que es jurásico, no es jurásico. Entonces, por lo menos eliminen esa idea. Eso pareciera muy raro. Entonces, pero veo que Franco no tiene tampoco más percepción de cuáles son esas unidades, ¿cierto? Como acabo de decir. Entonces, dejémoslo ahí. Dejémoslo en que eso que están llamando jurásico no es jurásico. Adelante. Bueno, entonces en el compartimento occidental tendríamos incluido el flanco oriental de la cordillera central, la zona del valle. Excúseme un segundo, es que ahorita me llamó el profesor Zuluaga y me dijo que el miércoles querían utilizar el salón para una conferencia de alguien que viene del Servicio Geológico, Juan Manuel Herrera. Entonces me pidió el favor de que les dejara la sala, usar la sala el miércoles en el horario de clase. Entonces la clase del miércoles es virtual. Tenemos que hacerla virtual para que ellos puedan hacer el evento que tienen programado. ¿De acuerdo? Entonces nos vemos el miércoles en línea para que no se nos va a olvidar, no me olvide decirles. Adelante, Franco, ahora sí. Ok. Entonces en el compartimento occidental, que como mencionaba es la zona que tenemos de amarillo, se incluye en el flanco oriental de la cordillera central, la zona del Valle Superior del Magdalena, la zona de la Serranía del San Lucas y la zona del macizo de Santa Marta. Esto incluye estratos marinos someros del Triásico Superior, Jurásico Inferior. Bueno, básicamente esto es lo que ellos consideran, ¿no? Inferior, cubiertos con una sucesión volcánica de 1 kilómetro de espesor y rocas del Aptiano Albiano que se superponen discordantemente en esta sucesión. En el compartimento oriental... Antes de que se vaya como acto oriental. Entonces sí había percepción de cuáles son las unidades. Ahora, dígame cuáles son. Por ejemplo, ¿cuáles serían los estratos marinos del Triásico? Formación Payandé. Formación Payandé. ¿Cuáles serían las rocas jurásicas? Bueno, las que ellos toman... ¿Cuál es la sucesión volcánica de 1 kilómetro? ¿Cuál es? Saldaña. El complejo Saldaña. El complejo Saldaña. Sí, son todas rocas volcánicas. Y el complejo del Jurásico, tanto las volcánicas como las plutónicas, intruyen, se insertan en los sedimentos del Triásico, que predominantemente, digamos, son las calizas de Payandé, formación Payandé, pero también hay rocas terrígenas. Entonces, estas rocas plutónicas del Jurásico intruyen a los sedimentos del Triásico. Y eso se ve muy bien en cercanías al scan de Payandé y en la mina de calcita que hay ahí, para cementos Samper, creo que es. En ese sector se aprecia muy bien esa relación, inclusive con el stock de Payandé también. Entonces, eso deja claro el asunto. Las rocas volcánicas intruyen a las sedimentarias. Si uno quiere hacer paleomagnetismo, entonces tiene que ir a preguntarle a los sedimentos reales del Triásico o a las rocas volcánicas del Jurásico, pero tiene que saber eso, no las puede mezclar en que Triásico da lo mismo que Jurásico y sedimentario da lo mismo que volcánico. Lo primero es separar esas dos rocas. Y las que se superponen del Aptiano Albiano, ¿cuáles son? Tendríamos la formación Yaví. Yaví.
Yaví y Caballo, o sea, la sucesión cretácica que ahí, de paso lo hemos dicho un par de veces, y la sucesión del Cretácico es más joven que en el eje de la cuenca. En el eje de la cuenca es Berriasiano, que es el piso más antiguo del Cretácico. Ahí se inicia la discordancia sobre sedimentos paleozoicos. Aquí está sobre rocas volcánicas del Jurásico y comienza en el Aptiano, simplemente porque está por fuera del graben o de los graben centrales, hacia los bordes oriental y occidental, en este caso el borde occidental de la cuenca, y por esa razón la formación Yaví y Caballos, que son las formaciones basales, son del Aptiano. Entonces noten la diferencia, digamos, en estas tres unidades que son las que se van a estudiar. Entonces, Payandé, Triásica, principalmente calizas, un complejo volcánico saldaña Jurásico y las rocas del Cretácico que arrancan en el Aptiano. Por lo tanto, hay una discordancia angular enorme entre las rocas del Aptiano y las que acabamos de mencionar. Entonces, esas son las rocas de las cuales ellos están hablando del compartimiento occidental. Ese compartimiento, como les dije hace un rato, lo único jurásico que es volcánico y plutónico. No lo puede comparar con las rocas sedimentarias del oriente que usted va a mencionar inmediatamente en el compartimiento oriental. Adelante. Ok. En contraste, el compartimiento oriental se encuentra formado por la zona de Bucaramanga, la zona del macizo de Floresta, la zona de la cordillera oriental, la zona de los Andes de Mérida, la zona de la serranía del Perijá y la zona del macizo de Santander. Este está compuesto principalmente por rocas sedimentarias continentales del Jurásico, intercaladas con rocas volcanoclásticas en la zona del Perijá y de los Andes de Mérida. Pues las áreas seleccionadas para este estudio se encuentran entonces tanto en el antes de que se vaya, pongan la anterior. Entonces noten otra vez, señales Perijá y Mérida. Esta es la zona del Perijá y estos son los Andes de Mérida. Listo. Y ahí está a la izquierda el macizo de Santander. Esas rocas que hay en Perijá y en Mérida son rocas volcánicas que ya después discutimos en artículos, otros, Spiking, y otros más recientes. Esas son las rocas volcánicas y plutónicas del Jurásico, que también existen en el macizo de Santander. Y luego dice que están superpuestas por una densa sucesión del Cretácico inferior, efectivamente, Berriasiano o Valanginiano. Esas son las edades de Cretácico. En el caso del macizo de Santander, la formación Tambor. En el caso del área cerca a Bogotá, la formación Bogotá y Boyacá, en Batá y Arcabuco. Y luego dice que hay hay unas rocas intrusivas de granito y dorita que cortan esta sucesión. No. Esas rocas, esos granitoides son jurásicos. No pueden cortar el Cretácico. Es imposible. Entonces, pero se refiere a eso. Entonces noten que aquí está hablando de varios tipos de rocas ígneas que sí son del Jurásico, con rocas sedimentarias que no son del Jurásico, o son triásicas o son cretácicas, y las unas no tienen nada que ver con las otras. Adelante. Ok, entonces, tanto en el flanco o en el compartimento oriental como en el compartimento occidental, pues vamos a tener al menos un área de estudio. En cada área seleccionada, pues los sitios se distribuyeron en al menos 2 dominios. En la zona del Valle Superior del Magdalena, pues en la zona de Yaví, que se estudió en la zona del Pujarra, y tendríamos también el sitio de la formación Saldaña en Olaya Herrera. En el caso del área de Bucaramanga, el macizo de Santa Marta y el macizo de Floresta, pues se mencionaría la formación Los Santos, la formación Quirón y la formación Jordán. Como veníamos mencionando, para cualquier tipo de artículo, pues es necesario tener en cuenta pues toda la nomenclatura estratigráfica, que las edades que estemos calculando, es decir, tener bien precisos los datos de cuáles son las formaciones que estamos analizando. Porque si le vamos a hacer un análisis a una formación Cretácica para después interpretarla como Jurásica, pues allí se generan muchos errores. Entonces, podemos mencionar, por ejemplo, en el caso de Los Santos, que hay una sinonimia inválida en el caso de la formación Tambor Los Santos, ya que tiene predominio la formación Tambor, ya que fue propuesta
Primero, la formación Girón representa la base del Cretácico. Palanginiano, esta no tiene fósiles. Ahí dijo algo raro. Pues yo sé que está tratando de interpretarlo y eso me parece muy valioso, pero lo que en el área de Santander llamaron formación Tambor de manera acertada, a pesar de que es una sinonimia con la formación Girón, se refiere a eso, a ese tipo de rocas. La base del Cretácico, digamos, son esas rocas sedimentarias que efectivamente coinciden con Tambor. En algunos lugares está encima del Paleozoico, y eso fue lo que algunos llamaron Girón. Imagínense el enredo. Entonces ya Girón ya no era solo Cretácico, no, que también Paleozoico. Efectivamente hay estratos paleozoicos en el área de Santander. Parecieran con esa discordancia referirse a eso, pero la formación Girón, a la que parecieran decir que representa la base del Cretácico, es la misma formación Tambor. Entonces hay tres nombres: Girón, Tambor y Los Santos. El nombre correcto es Tambor. El nombre correcto debería ser Girón, pero como Girón se convirtió en un fantasma que podía ser supuestamente Jurásico y o supuestamente Paleozoico, al punto de que en algún artículo se refieren al Girón Jurásico y al Girón Paleozoico, para que vean, digamos, la magnitud del enredo. Debajo de eso, por ejemplo, la formación Jordán, que en el área de Los Santos, de la meseta de Los Santos, está por debajo de esos estratos cretácicos, son los sedimentos rojos que no están datados. Pueden ser jurásicos o pueden ser paleozoicos, ahora lo pensamos. Y luego otras unidades que ahí están, las están poniendo en el Triásico, la formación en Bocas. Entonces colectaron muestras de el Cretácico, efectivamente, de Los Santos, de algo rojo que está debajo, que se llama Jordán y no sabemos qué es, y vamos a ver si eso que llamaron Girón realmente es parte del Cretácico en realidad, o es de los estratos paleozoicos que efectivamente existen en esa zona. Dicho sea de paso, el Cretácico en la cordillera y en el lado oriental de la cuenca en general está sobre estratos paleozoicos, inclusive en los llanos, cuando se perfora, el Cretácico está encima de los estratos paleozoicos. Solamente en el Valle del Magdalena está sobre rocas ígneas del Jurásico. Entonces vamos a ver cuál es cuál, pero aquí hay tres nombres para la misma cosa: Girón, Los Santos y Tambor. Y luego vamos a ver qué. Jordán sí es otra. Jordán sí está efectivamente por debajo de la discordancia, pero les repito que no se sabe la edad. Aquí está diciendo que paleozoicos, ¿cierto? ¿De dónde sacó que eran paleozoicos? Porque en el mapa ellos dicen que son jurásicas. El servicio público. Pues, algunos artículos que estaba revisando. Bueno, pues tienen razón. Yo también creo que son paleozoicos, pero tampoco tienen, que yo sepa, no tienen fósiles. O sea, nadie ha datado la formación Jordán. Pero yo tengo idea de que es más bien paleozoica, pero por eso le preguntaba que dónde había sacado la idea de que era eso. Ahora, en Saldaña, obviamente a la izquierda lo tomaron del complejo volcánico Saldaña, lo cogieron de las rocas volcánicas aparentemente, y la formación ya vi, ustedes ya saben que es del Aptiano. Eso es lo que ellos van a comparar, ¿cierto? Y aquí ya después tenemos percepción de la posibilidad de problemas estratigráficos que hay. Y noten de nuevo el concepto de Saldaña, en el cual están incluyendo unos sedimentos por debajo de las rocas volcánicas. Eso no existe en ninguna parte. Simplemente las rocas volcánicas intruyen a la formación Payandé. Fíjense que aquí tratan de separarlo, lo cual es muy gracioso, porque ¿cómo hace uno para separar las calizas de Payandé de las calizas de Payandé? Simplemente porque aparentemente hay unos estratos de grano fino. Eso no tiene sentido. Algunos autores ya han dicho, y sobre todo Rodríguez, que es el que ha estudiado estas rocas volcánicas del Jurásico en el Servicio Geológico, y yo creo que han hecho un muy buen trabajo. Ya han sugerido, no, todos esos estratos, póngalos con la formación Payandé, están por debajo. Dejemos en Saldaña solamente las rocas volcánicas. Debajo hay otras sedimentarias, si ven ahí, son la formación lisa, que efectivamente sí es más terrígena, son conglomerados. Entonces, esa es la problemática de estas rocas. Adelante, ahora sí, Franco. ¿Puede decirme dónde sacó la idea de nuevo de Paleozoico? ¿Qué fue lo que leyó? ¿Qué fue lo que vio? Para Jordán. Bueno, si les soy sincero, revisé algunos
Le pregunté a varias personas, ¿sí? Y pues varios me dijeron lo de la zona de que en esta zona pues se encontraba que la mayoría de los estratos que estaban por debajo de Girón pues eran de edad paleozoica. Entonces, por lógica y por los datos que vamos a ver más adelante, pues lo que da más lógica es que sean del Paleozoico y no del Jurásico. Pero ¿a quién le preguntó? ¿A compañeros suyos? Porque de pronto está reciclando una idea mía de lo que yo les digo en clase. ¿O le preguntó a alguien más? Una parte sí fue que pregunté dentro de mis compañeros. Y otra sí fue con profesores. Bueno, listo. Adelante, Franco. Ok. Entonces tenemos que en toda esta zona también se realizaron pruebas de inclinación y pruebas de discordancia. La prueba de inclinación básicamente evalúa si la dirección de la magnetización se alinea mejor cuando se corrigen las inclinaciones estructurales. Esta básicamente mide la dirección de la magnetización en las coordenadas actuales y luego es como si las enderezaran al estado horizontal original para ver si las direcciones se agrupan mejor. Esta prueba la realizan para la formación tibasosa, la vamos a ver más adelante, y la prueba de discordancia es una variante de la prueba de inclinación que se aplica principalmente a pliegues y compara la dispersión de las direcciones magnéticas en varias partes de un pliegue, tanto en el flanco derecho como en el izquierdo y en la zona de la charnela. Y sirve para ver si la magnetización se adquirió antes, durante o después del plegamiento. En el artículo... Creo que las tiene al revés, Franco. Creo que es al revés. La de inclinación es... quieren saber si se formó el magnetismo después de que se plegó la unidad. Y la de discordancia... ¿Estás seguro que lo tiene al derecho? A mí me sonó raro. Pues según lo que yo investigué, daba así. Porque uno está hablando, ¿sí? Bueno, dejémoslo así, pero básicamente unas son, lo que están pensando es, si se formó un pliegue, uno quiere saber si se magnetizó después de que se plegó o antes. En el primer caso, pues obviamente las direcciones van a apuntar, indicándole eso. Pero dejémoslos por ahí. Por ahora ellos quieren saber eso. Luego están enderezando las capas. Me da la impresión que, esperemos a ver con lo que usted dice, usamiento de capas. Bueno, de pronto es que usó raro el término. Bueno, adelante, Franco. Ok. En el artículo se nos menciona que se tomaron muestras en diques y clastos de conglomerado para establecer las edades relativas de magnetización. Ya vamos a ver específicamente para cada zona. Pero pues tenemos que tener en cuenta que los conglomerados, al estar formados por clastos grandes de rocas preexistentes, los datos que vamos a obtener generalmente van a ser muy dispersos, por los cuales no suelen ser recomendados para hacer este tipo de estudios. Generalmente se van a utilizar rocas que sean de un rango muy fino, generalmente o arenitas finas o limolitas, ya que generalmente para estos estudios se utilizan, si bien tengo entendido, son muestras de 1 o 2 pulgadas para las que se hacen los análisis. Y también debemos tener en cuenta el tamaño de esas agujitas que mencionábamos, que generalmente rondan un tamaño de las 62 mitras para poder ser analizadas. Para este estudio se recolectaron un total de 389 especímenes, los cuales se distribuyen en 49 sitios de la siguiente forma. Para el área de Bucaramanga se recolectaron estratos rojos siliciclásticos con intercalaciones volcánicas menores de las formaciones Jordán, que ellos la toman como Jurásico inferior a medio, y Girón y Los Santos como Jurásico superior a Barreciano, en 2 dominios estructurales, los cuales están dominados por el bloque norte, que lo encontramos acá, y por el bloque sur, el cual se encuentra afectado principalmente por fallas. Tenemos que la formación Jordán subyace a la formación Girón en un contacto discordante que presenta entre 10 y 15 grados de angularidad en algunas áreas, según lo que mencionaba Ward. Y tenemos que el contacto entre las formaciones Girón y Los Santos pues se considera una discordancia.
Aquí tenemos la falla de Bucaramanga, la falla de Suárez, y como ya les mencioné, los dos dominios. A partir de este bloque de diagrama ellos van a hacer posteriormente una reconstrucción. En la zona del macizo de Floresta, encontramos que los sitios se distribuyeron en los flancos occidental y en el flanco oriental de un antiforme que, según ellos mencionan, está perforado por el macizo de Floresta, y en el extremo sur del macizo, donde se muestraron también capas siliciclásticas rojas de la formación Girón del Jurásico Superior y calizas de la formación Tibasosa. Ellos mencionan... Ese pedacito, Franco. Esas rocas que están en el área de Tibasosa, efectivamente el Cretácico ahí está sobre rocas paleozoicas, otra vez. Sí. Y en algún artículo ya lo vimos en el área de Boyacá. Están sobre rocas ígneas y metamórficas del Paleozoico, del Ordovícico, y sobre rocas sedimentarias del Devónico, en proximidades, digamos. Y por lo tanto, esos conglomerados discordantes con los que se inician son del Cretácico. Cuando ahí mira las columnas y lo que la gente hace con las columnas, quieren coger el conglomerado y dividirlo en dos. Entonces, a una parte del conglomerado lo llaman Tibasosa y al otro lo llaman Quirón, lo cual no es correcto. Es un solo conglomerado y ese conglomerado basal de la formación Tibasosa es efectivamente el mismo concepto de Girón de Hertler, pero la edad es balanginiana, no es jurásico ni nada por el estilo. Supongo que esa la muestrearon, ese Girón entre comillas, ese fue el Girón que muestrearon. Ajá, bueno. Entonces ese es Cretácico. Adelante, Franco. Sí. Ok. Aquí en ese punto, pues los autores mencionan que las columnas estratigrafías y los componentes de magnetización no lo van a reportar en este artículo porque les dan unos datos de dispersión demasiado altos y las direcciones que obtienen son muy anómalas. Sin embargo, Ayala, Calvo y otros en el 2005 pues lo publicaron, pero debemos tener en cuenta que en ese mismo grupo pues también se encontraba Bayola. En la zona del Valle Superior del Magdalena se separaron dos áreas. Tendríamos el área de Olaya Herrera y la zona de Alpujarra. En el área de Olaya Herrera, la cual se encuentra cerca del cinturón magmático jurásico que se expone en la cordillera central, se analizaron muestras de lavas y estratos volcánicos rojos de la formación Saldaña, lo que correspondería al miembro Prado, según la literatura, en el flanco sureste y noroeste de una estructura anticlinal que ellos encontraron a lo largo del río Chipalo, así como en el río Macule, que lo tenemos en esta zona. Cabe destacar, que en esta zona los estratos de Yaví solo los encontraron aquí en la zona del río Macule. En la zona de Alpujarra encontramos que el área se encuentra cerca del margen occidental de la cordillera oriental de Colombia y se recolectaron sitios de la formación Yaví en dos zonas de empuje denominados la zona de empuje oriental y la zona de empuje occidental. También se recolectaron datos de la formación Saldaña. Sin embargo, mencionan que los componentes de magnetización de alta temperatura descubiertos en estas rocas presentan una dispersión muy alta. Para la metodología, básicamente tenemos que se realizaron tanto análisis en... Sebastián está diciendo que encontró un artículo con la datación de Girón. Adelante, Sebastián. Disculpe la interrupción, Franco, pero es que es relevante para lo que estábamos hablando. Adelante, Sebastián. Okay. No tiene micrófono. Eso sí está grave. Bueno, pero ¿qué fue lo que dataron? ¿Con qué la dataron? Diga algo por lo menos. Por ahora, sigamos, Franco. Ok. Entonces, como les mencionaba, pues la metodología que ellos utilizaron fue que hicieron unos análisis tanto aquí en Colombia de lignominas
como en Argentina y la Universidad de Buenos Aires. Ellos realizaron componentes de magnetización mediante el análisis de componente principal de Kirchhoff. Este método permite separar diferentes componentes de magnetización dentro de una misma muestra de roca. También tenemos que se realizaron entonces cálculos de direcciones de magnetización media, se realizaron pruebas de inclinación incremental local, se calcularon polos geomagnéticos virtuales y se realizaron curvas termomagnéticas y de desmagnetización térmicas en diagramas ortogonales. Para realizar estos experimentos se utilizó un equipo Worthington MS2 con una sonda MS2W, el cual permite lecturas continuas de la susceptibilidad y temperaturas de una muestra que se puede calentar hasta los 700 grados Celsius. Entonces ahora vamos a comenzar a analizar cuáles fueron los resultados paleomagnéticos y magnéticos de estas rocas que ellos encontraron. Ellos nos van a mostrar una serie de gráficas. Yo aquí tengo una pregunta, profe. En cuanto a la formación Jordan, ellos mencionan basaltos, ¿eso es correcto? Yo no los conozco. Lo que yo conozco de la formación, digamos, de Jordán, son los estratos rojizos. Creo que es el único lugar donde flora, además, en la área de la meseta de los Santos. Uno puede bajar por un camino antiguo, los caminos de piedra que hicieron los alemanes para traer cosas en concesión con los colombianos. Están todos esos caminos reales que hay en Santander, que a propósito son muy bonitos. Y ahí uno puede bajar desde la Mesa de los Santos hasta una población que está abajo en el río. Y atraviesa la unidad. Yo recuerdo unas capas rojas. Ahora, Sebastián está diciendo que alguien hizo circón detrítico. Habría que ver en dónde lo hicieron, porque si hay contradicción. Si quisiera saber dónde está. Yo el único lugar donde la conozco es ahí en la meseta, debajo de la Meseta de los Santos. Pero usted aquí me estaba mencionando basaltos. Yo francamente no los conozco. Entonces de pronto están hablando de alguna otra unidad. O sea, el mismo lío de siempre, confundir unidades sedimentarias con unidades volcánicas, y cualquier cosa que parezca pseudoestratificada, entonces es una toba. Eso es contradictorio. Pero sí es cierto lo que hicieron los de la UIS 2019. Ya le pedí a Sebastián que nos enviara el artículo. Supuestamente encontraron circón de 197, 198. Eso es la base del Jurásico. Pero habría que ver dónde las tomaron. Así como habría que ver de dónde están tomando esos basaltos de Jordán exactamente. Eso suena raro, porque fíjese que en el siguiente renglón ponen a M14, que son otra vez Jordán, y ahí sí no dice que son basaltos. Entonces ahí hay algo raro en qué es lo que significa Jordán. Seguimos con el mismo problema. Entonces, yo no he visto esos basaltos. Adelante, Franco. Ok. Entonces, en esta gráfica nos muestran los datos que ellos obtuvieron, tanto declinación, inclinación, la corrección al parámetro de precisión de Fisher, y también nos muestran el porcentaje 95 que les mencionaba anteriormente. A estos datos se les aplicó pues la prueba de inclinación, la corrección, y se obtienen estos datos que ya los vamos a ir analizando. Para la formación Jordán, ellos emplearon o analizaron la muestra M6 y la muestra M7, y para estas encontraron inclinaciones negativas. Las direcciones características corregidas por inclinación aisladas en limolitas rojas de la formación Jordán y en basalto, bueno, otra vez, lo que ellos mencionan como basaltos, muestran declinaciones que van hacia el norte y al oeste con inclinaciones negativas. Las direcciones características corregidas por inclinación aisladas en limolitas rojas de la formación Jordán, como les mencioné, muestran declinaciones hacia el norte y hacia el este, y se obtuvo una inclinación negativa moderada
me corregirá el profesor, según lo que yo revisé, ellos más o menos revisan que con estos picos, cuando los picos dan hacia el norte, es porque la inclinación es negativa. Sin embargo, ellos los colocan en la tabla, pero según revisé en la literatura, parecía que esa era una forma de interpretar los gráficos. No sé, no estoy seguro de cómo lo hicieron. Okay. Vamos, lo podemos pescar más adelante. Vale. Las curvas de desmagnetización térmica de IRM, inducida a lo largo del eje Z3T de una muestra de limolita roja, sugieren que la hematita es la fase magnética principal en este punto, ya que da por encima de los 600 grados Celsius. También se realizó una curva termomagnética de una arenisca del grano fino de color rojo de la formación Girón, la cual muestra un comportamiento característico de titanomagnetita, ya que podemos observar este hombro o este pico reversible alrededor de los 580 grados Celsius. Para el área del macizo de Floresta se analizaron las muestras del sitio P2, o al menos con esas se realizaron las gráficas. Las direcciones características aisladas en areniscas y lutitas de la formación Girón y Los Santos, pues presentan inclinaciones que son positivas, de bajas a moderadas con declinación hacia el norte. Ellos obtienen un dato de inclinación de 357.3 con una inclinación de 17.1 grados. A partir de esto ellos van a hacer algunas inferencias posteriormente. Muéstrame donde me estaba preguntando, es que ya creo que lo entendí, que es con lo que me estaba preguntando. No, creo que, digamos, hay que separar la declinación de la inclinación. Digamos, las muestras pueden apuntar hacia el polo norte o hacia el polo sur. E igual tener una inclinación para cualquier lado. Y esa inclinación es la que le permite a uno saber si está en el hemisferio sur o en el hemisferio norte, o cuánto puede haber variado cuando examina rocas de diferentes edades. Pero no, digamos, el valor de declinación no necesariamente significa que la inclinación esté para un lado o para otro, tiene que verlos como independientes. Una cosa es la declinación y otra la inclinación. O sea, su suposición de que si daba para ese lado tenía que ser reverso el campo, no necesariamente es cierto. Pero lo que hay que mirar son los números. Si da al norte o al sur, primer dato, para saber cuál es el campo magnético, si es normal o reverso. Y el segundo es mostrar cuál es la inclinación. Y eso lo miramos ahorita con los números. Adelante. Ok. Vale. En la formación Girón, en el macizo de Floresta, se estudiaron pues areniscas rojas en el flanco oriental. En esta se obtuvo que la presencia de magnetita y hematita es lo que se muestra en esta curva de calentamiento, ya que tenemos dos hombros de susceptibilidad, uno a 580 grados y otro a 600 grados Celsius respectivamente. Las temperaturas de desbloqueo de estos componentes revelan el predominio de la hematita sobre los 600 grados Celsius. Para la formación tibasosa, para esta misma capas se realizó una prueba de inclinación. Esta básicamente nos estaría mostrando cómo fueron adquiridos la magnetización remanente. Entonces, en el eje X se coloca el porcentaje de corrección de inclinación tectónica, que va desde el 0 al 100%, y en el eje Y tendríamos una escala logarítmica. K corresponde al parámetro de precisión de Fisher, y el CR, el criterio de reversibilidad, que también se relaciona con la confiabilidad de la agrupación de estos datos. Ellos argumentan que como estos datos tienden a agruparse conforme vamos llegando al 100% de la corrección, que las direcciones magnéticas se están mejor agrupadas después de ser corregidas por esta inclinación. Esto podría estar sugiriendo que
Esto fue una fase previa, o sea que el magnetismo se dio previo a los eventos de deformación o de inclinación de la roca. En el norte del Valle Superior del Magdalena, los componentes característicos de magnetización se analizaron en la formación Saldaña, que ellos la toman Triásica superior a Jurásica inferior, en la zona de Olaya Herrera.